Conectando USA es presentado por Peachtree Group, PFS Realty Group, Saltiel Law Group, Estudio de Abogados Fernando Sokol. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conectando USA, a otro capítulo más. Sí, un capítulo que tenemos muy bueno, Caro, porque hoy vamos a hablar, imagínate, viniste a trabajar acá a Estados Unidos o como empresario a Estados Unidos. ¿Cómo son las leyes aquí, las leyes laborales para toda la gente? La verdad que me imagino que deben haber bastantes diferencias con América Latina, ¿no? Yo creo que sí, por eso para darnos toda esta información nos acompaña el abogado de litigio, Matthew Cárcano. Así es, de Saltiel Group. Sí. Buenas. Bienvenido, Matthew. Gracias por acompañarnos. No, por favor, un placer estar aquí. Bueno, Matthew nos contaba que tiene padres argentinos, pero lleva toda la vida viviendo acá, ¿no es cierto? Naciste acá en Estados Unidos. Nací acá, sí. Mis padres de Argentina. Todas las culturas las tengo, el acento lo van a notar, el asado. El asadito, el fútbol y la pasión, todo, eso es importante. Me parece muy bien. Hablando de pasión, justamente, vos sabés que cuando uno piensa en litigio, como decíamos, abogado de litigio y arbitraje, uno piensa en demandas, uno piensa en problemas. Matthew, ¿cuál es realmente tu rol? Mi rol es solucionar los problemas. Okay. Porque el concepto de litigio, a ese punto hay una disputa entre ambas partes. Y nosotros venimos en el rol de parte del cliente tratar de solucionar. Puede ser defender una posición, puede ser presentar un reclamo en particular, pero al fin del día es asesorarlos en solucionar el problema. Tú sabes que cuando uno llega aquí a Estados Unidos, lo primero que te dicen, ojo, atentos, porque este es el país de las demandas. De las demandas, juntamente. ¿Es así? Sí, y es interesante porque creo que hay varios aspectos a eso, ¿right? Cultural es uno, y Estados Unidos es litigioso por el tema de que hay tantas leyes que te permite poder hacer ese litigio. El latinoamericano tiene mucha honestidad en su trabajo y también accountability, que es cuando te hace una promesa la cumple, right? Okay. En la comunidad americana, con las leyes, es todo basado en el contrato. ¿De right? verdad? Si el contrato no me exige una obligación, no la tengo que cumplir. Entonces ahí es donde vemos mucho la diferencia en culturas con lo que es el sistema, porque cuando uno va a la corte, no es lo que uno sabe, es lo que uno puede comprobar. El problema también a veces es el abogado. Right? Las leyes existen porque abogados encontraron un lugar de disputa o una manera de presentar un reclamo. En el lado de employment, muchos de estos estatutos que existen para poder hacer reclamos recompensan al abogado que trajo la demanda. Uh-huh. Entonces como que le conviene al abogado encontrar clientes o que existan esos reclamos, porque ¿qué le termina pasando al empresario o a la compañía? No nada más tiene que defenderse, pero hay el riesgo de tener que pagarle al abogado que presentó esa demanda. Entonces, le pone una posición difícil a las compañías porque tienen que estar evaluando el costo del litigio. A veces tener razón no es la mejor opción. Right? Okay. Hay que hacer decisiones económicas porque el litigio cuesta dinero. Right? Y es mejor llegar a un buen acuerdo, terminar las exactamente en un buen acuerdo. Antes de llegar a una corte, ¿no? Exacto. A una demanda más grande. Y por eso mucho del litigio depende, right? Claro. Dependen los contratos que tengas. Y una cosa que nosotros como abogados, no nada más del lado del litigio, pero como el despacho nuestro que se dedica a negocio, trata de minimizar esos riesgos o prevenirlos completamente. Eso mismo nos contaba Moisés Saltiel, de la misma firma que estuvo hace unos episodios con nosotros. Justamente hablábamos de eso, que uno de los grandes miedos de los empresarios latinoamericanos cuando venían acá a Estados Unidos era contratar gente. Contratar gente, exactamente. En Florida en particular tenemos lo que se llama el at-will employment. Right? At-will employment. At-will employment. El empleado no necesita una excusa para echarte. Básicamente de un día a otro pueden decir no te necesitamos. Right? Y esa es una manera que el estado de Florida es más amistoso a la compañía porque tienen la oportunidad de echar un empleado at will, pero depende en ciertas situaciones porque un contrato podría modificar o anular ese at will, es decir, podría haber razones que tenían que existir para poder echar un empleado. Si yo tengo un contrato con vos que dice me tenés que mantener empleado por 12 meses, no me puedes echar antes de eso. Tenemos un contrato que dice 12 meses. ¿Y si el empleado no sirve? En los contratos querrías tener ciertos parámetros para que para el empleado tienes que dar X cantidad de horas, claro. O tenés que, si estás en marketing, tenés que traer metas, X cantidad de... Claro. Tenés que tener metas. Tienes metas. Entonces, metas. Por eso digo, el agreement va a ser lo más importante porque va a ser a dónde vas
por algún clase de problema. Matt, ¿tú recomendarías, por ejemplo, si uno va a hacer, te van a emplear, vas a buscar trabajo, revisar cada contrato con un abogado antes de firmarlo? Depende, como dije, la respuesta favorita de un abogado va a ser depende. Okay. Porque de verdad sí depende. Depende si hay un contrato. Hay muchos de los empleos, más en la ley de menor, que no hay contrato. Es empezar este día y vas trabajando y recibís tu cheque, right? Y es donde el huevo es más peligroso porque no tenés nada. Ahora, si sí existe un contrato, sí es algo que querrías revisar porque siempre quieres entender las obligaciones tuyas como empleado y al mismo tiempo ver que vos estás comprometiéndote en este contrato. Un tema que el empleado no a veces evalúa es el contrato de non-compete. Y el non-compete es que una compañía o una empresa no te permita poder competir con ellos después de que no trabajamos con ellos. Ok. Pero por de no cierto competencia. tiempo. De no ir a trabajar con la ¿Son 6 competencia. meses o depende la compañía? Depende. O sea, no es que Depende. haya un mínimo. No, depende de situaciones, right? La idea del concepto de non-compete es, si vas a trabajar conmigo, aprendiste ciertas cosas, no las saques para competir conmigo, right? Tiene que tener ciertos límites. Si vos trabajás acá en Florida, no te puedo limitar en trabajar en Nueva York, right? Por supuesto. Entonces, si un non-compete existe que es tan agresivo, las cortes no lo van a enforzar porque es inválido. Si es limitado en contexto y qué es lo que quiere proteger la compañía, sí es algo. ¿Cuáles son los problemas legales más comunes que enfrentan los empresarios aquí en Estados Unidos? Con los empleados. digamos. Hay ciertas reglas que le imponen a los empleados, a las compañías de no discriminar contra los empleados. Y hay abuso en esa área. Como decir, ¿sí? una persona embarazada, right? Y la echan porque es una empleada terrible. Puede usar, me echaste porque estaba embarazada, claro. right? Y lo pone a la compañía en una posición muy difícil. Esa área en general, el Employment Agreement, es muy importante para proteger y prevenir esas clases de cosas. Sí. Porque ese es un riesgo bien grande. Esto vuelvo, como expliqué, que hay abuso del lado del empleado, utilizando las leyes que existen y estirándola, no el propósito que tienen, pero como existe, y volvemos al principio, Claro, por las eso somos un vamos a país. usar. Los problemas legales que enfrentan las empresas, los más comunes, ¿tienen que ver con esta contratación de empleados, con litigios con socios, o cuáles son los que más inciden? Una de las cosas que vemos más común es entre socios, right? Cuando empresarios o socios arman una compañía, no preparan los documentos legales necesarios para formalizar esa unión o ese partnership, vamos a decir. Partnership. ¿Y qué pasa? Cuando hay una disputa entre ellos, cada uno con el argumento que pueda traer. Entonces, ese partnership dispute, lo que se llama, es una de las áreas más grandes que vemos. Más en Florida, porque es donde vienen muchas compañías a organizar sus empresas y empezar el soft landing acá, right? Porque la idea es genial. Mira, estoy con una persona, tenemos la misma idea, tenemos la misma emoción en querer avanzar esta compañía. Es como el honeymoon, está todo perfecto. Es como cuando uno se casa, después no estás pensando en los papeles del divorcio. Exactamente. Exacto. Y eso vemos un área de porque como eso no se hizo al inicio, cuando todo estaba bien, una vez que existen los problemas, nadie va a ceder una posición, right? Y es uno de los problemas que caracteriza más a los inmigrantes. Vuelvo a un tema de la cultura. La cultura americana, todo está en contrato. Claro. Right? Todo está en papel. Exactamente. Todo. No te puedo explicar qué cantidad de clientes tenemos que uno le pregunta, ok, ¿y esta empresa cuántos socios tienen? Ay, somos 5. ¿Dónde está el operating agreement? El documento. Un operating agreement, exacto. No tengo uno. Con cada función de cada uno, ¿cierto? Exacto. Correcto. O los derechos, o hasta qué porcentaje son dueños. Y esto vuelve al tema de la cultura porque lo que vemos es el latinoamericano. Si nosotros somos 50-50, es 50-50. No necesito el documento que me lo diga. Claro. Right? Una vez que vas a corte, no es lo que sabes, es lo que puedes comprobar. Exacto. Entonces, si ese día yo quiero decir, no, yo soy 60% y vos sos 40%, es mi palabra contra la tuya. Escuchaste mal cuando nos juntamos. Yo Exactamente. siempre dije 60. Yo siempre Claro, dije 60. puede Ya sabes, pasar Caro, eso. ya sabes. Ya. 70-30 escuchamos. ¿No? Y también existe que... No lo he aprobado, perdona. Tiene que estar escrito. Y las veces cosas se modifican. A lo mejor en algún punto sí era 50-50 y después hay un acuerdo de dar 10% más porque uno da más capital o lo que sea. Nunca estuvo en documento y el día que las cosas no están bien, nosotros como abogados tenemos que litigar en la posición de nuestro cliente. Right? A veces son más fácil porque hay más documentaje de lo que pasó, correos, lo que sea, que ayuda. No quiero decir que eso es la manera de ganar un caso. Right? Por eso lo más en escrito, lo más que uno se prepara por esa disputa, lo mejor el día que exista esa disputa. Y no quiero decir que el que exista un contrato va a eliminar el riesgo de litigio, right? Porque acá, volviendo a lo que Pedro dijo,
uno puede demandar por lo que quiere. Porque claro. uno de los miedos, y esto también podría ser una cosa que personas de otros países no a veces consideran con las leyes nuestras. El que hace la determinación son jurados que no te conocen, tienen un juicio, uno le presenta todo el caso y le estás dejando la fe de tu empresa y todo a esas personas. Un abogado y el cliente puede tener todo lo posible para poder presentar su caso, pero al fin del día lo que deciden esas personas es lo que va a hacer. Existe la posibilidad de que pierdas, aunque tengas todo en tu favor. Ah, sí. Y eso es un riesgo, por eso la negociación, una mala negociación es mejor que el riesgo de 12 personas que hagan una decisión. Contame un poquito acerca de eso. Es como uno ve en las películas que está el juez, que están 12 personas del jurado que no sé, se conocen. Cualquier persona que te ha citado, ¿es así para todos los juicios? A veces citan gente, ¿cierto? A mí una vez me llegó una citación para... Sí, tuve que ir a una corte, no tenía idea de qué estaban hablando, pero tenía que estar o a favor o... Bueno, eso es lo que nos dicen más ahora, que justamente gente que no conoce el tema. Exactamente. La idea del sistema es obvio que la decisión se va a hacer por la comunidad tuya, claro. Right? Entonces, si vos tenés un litigio acá en Miami, South Florida, donde sea, el que va a hacer su decisión son la gente que vive alrededor tuyo. Y son gente que, como a usted le pasó, te llega un summon en la casa, usted tiene que en esta fecha aparecerse para posiblemente ser un jurado en un caso. Y es un proceso. Muchos los ve en la película, el término al voir dire, right? Que es cómo se elige. Porque no podemos decir mucho en el tema, pero en el inicio del caso te ponen como a 50, a 80 posiblemente jurados. ¿Sí? Right? 80. Dependiendo del caso. Lo más complejo del caso, obvio, necesita más. Porque el proceso es eliminar las personas que no serían el mejor fit para su caso. Right? Okay. Es decir, si vos tenés un caso de discriminación, vos no querés un jurado que en algún punto lo discriminaron en un caso y él tuvo que demandar. Claro, porque va a ser tendencioso. Por eso hay varias personas, vas eliminando, right? Haciendo preguntas, viendo, para poder tener el mejor jurado. Y es para balancear el sistema porque al fin del día esas personas van a hacer su decisión. ¿Y tenés que estudiarte el perfil de todos los jurados así? Bueno, ¿cuánto tiempo lleva ese proceso? Yo, entrando a abogacía, siendo argentino, siempre tengo razón, obvio. No, me gustó este invitado, me gustó este invitado. Somos varios los que tenemos razón. Dice que no es muy canchero, pero bueno, no sé qué opinan. Pero yo entrando al área de abogacía, yo estudié la psicología. Porque me interesaba eso. Al fin del día, ¿quién hace tu decisión? Right? Y en un cierto aspecto sí estás analizando a la otra persona. Porque yo le puedo preguntar a alguien, ¿quién acá no cree que los seguros son justos? Ellos me pueden decir, yo sí, yo no, pero de verdad es la actitud. La actitud de verdad, right? Entonces hay un cierto tiene que haber como un argumento. Hay muchos factores en analizar quién va a ser un jurado correcto. Nunca vamos a ver, porque nunca se le puede preguntar al jurado cuando hace una decisión, ¿por qué hiciste esa decisión? Entonces estamos asumiendo. ¿Sabes qué me parece como complicado el tema? Porque, a ver, cuando uno, no se ve en las películas, casos de asesinato o cosas, claro, que uno dice, bueno, yo podría lidiar con eso porque nos puede pasar a cualquiera, pero con el tema de empresas, si están dos socios peleando, disputando, uno dice, yo no sé nada de empresas, ¿qué voy a saber yo en este caso? Eso es una parte interesante porque en el lado criminal, la fiscalía, obvio hay mucho más a riesgo. Right? Porque esta es la vida de uno, van a ir a cárcel, pierden su libertad. Se nota en los casos civiles, right? Que como el jurado le pone menos importancia, todos están peleando por dinero al fin del día. Que para las personas involucradas en el caso es su vida, de verdad. Pero como decís, el jurado entra y dice, a mí qué me importa que no sé nada. ¿Quién es? Si no lo conozco. Ni siquiera lo conozco. Pero esos son riesgos reales que existen en los juicios, right? Al fin del día tienen una obligación de estar durante todo el juicio, entender. Nuestro trabajo como los abogados es presentar tu caso. Por eso digo, no es lo que sabes. Y a veces no terminan el mismo día. Hay que esperar otro día o otra semana. En averaje un juicio corre 3 días mínimo, right? Porque el proceso de elegir el jurado se demora, después la presentación de cada lado, después tenés que dejar el jurado hacer una decisión, right? Yo tuve juicio de varias semanas. ¿Cuántas horas por día? Es el día full. Right? El día entero. Cuando toca, entonces, lo que uno ve en películas, obvio, ve los pedacitos. Pero sí hay varias partes, ese concepto de estar sentado, tener el jurado ahí, el drama, la emoción, eso sí existe. Yo creo que eso también es como parte de actuación, porque como tú dices, o sea, no solo estás manejando un lenguaje empresarial, porque tenés un contrato, es un litigio de empresa, de dos socios, sino que además tenés que tener la capacidad de hacerle entender al jurado que es una persona común y corriente,
cliente de lo que estás hablando y que no estás hablando en chino básico. Correcto. El courtroom es donde trabajo. Right? Yo estoy naturalmente ahí. Para el cliente es estresante. Más a la persona que es la primera vez que está en litigio. Y hay un factor en eso de que... de la misma manera que dijimos que el juicio se puede demorar semanas. ¿Sabes que un empresario tiene que frizar su trabajo? Sí. Por 2 semanas, por un litigio. Muy estresante. Para el cliente a veces tiene un valor esa pérdida de tiempo y ese riesgo. Volvemos a por eso una buena negociación o una mala negociación a veces es más seguro porque el settlement, lo que es un arreglo amistoso, a lo menos controlas la situación. Exacto, y termina ahí, no sigues con el estrés en la espalda que te vienes de más. Y no hay el riesgo de que va a decidir esas 12 personas. Exactamente. Bueno, puedes tener el caso perfecto, todo va bien, pero al no fin del sabes. día... ¿Y cuáles son los juicios más comunes que hay de los empleados al empleador? Siempre va a ser sobre un tema de unpaid wages, right? Es el que vemos que es corto en pago o falta en pago. Porque esos son reclamos que están protegidos por estatuto, right? Entonces es bien fácil presentar esa clase de reclamo porque el estatuto exige al estatal y el federal de que si el empleado no se le paga, tiene la base para poder presentar tu demanda. Right? Entonces se ven muchos de esos y esto es donde viene un poco complicado para el empleado porque puedes tener la razón. Esta persona está reclamando overtime, tiempo y medio que le debes. ¿Y cómo se comprueba eso? Right? Esta persona está diciendo que trabajó una semana. Entonces un empresario te tiene que preguntar, mira, tengo el chance de ganar, voy a gastar cientos de horas litigando, prefiero pagarle algo y solucionar el caso. Y solucionar más rápido, claro. Pero del otro lado de eso es, si sos una empresa grande, si vos dejas ese precedente, buen punto, te vienen todas las demandas, right? Entonces a un cierto punto, ciertas empresas tienen que decir, no me importa el costo, tengo que demostrar que a mí no me van a abusar. Si te quiere set como un ejemplo, right? Okay. Es decir, el que me demanda, lo voy a defender hasta el fin. Y en ese caso, ¿tiene más poder una empresa? A ver, yo me pongo en el caso, por ejemplo, está un empleado litigando con una empresa grande. Uno pensaría que la empresa tiene más recursos. Eso existe, es verdad, right? Una compañía grande lo que trata de hacer es ahogar el que está demandando porque tienen firmas grandes detrás de ellos, right? Pero al fin del día sí hay que tener confianza en que la ley respalda, right? Aunque ellos te puedan hacer todos los argumentos posibles, existe la manera de hacer los reclamos si tenés la información necesaria, si tenés los contratos o lo que sea, right? Y si alguien nos está viendo en este minuto y escucha esto y dice, ok, voy a perder seguro o no, o me van a ahogar, ¿qué le recomiendas tú a esa persona que te dice, no hago el juicio? Lo que hay en el mundo del empleo, right? Muchos de estos abogados trabajan lo que llaman un contingency fee, que es ellos recuperan si ganan de tu parte. Okay. Entonces, si el abogado del inicio él tuvo interés a tu caso y aunque haya todos esos obstáculos, se ve la luz al fin, right? Entonces siempre va a existir la posibilidad. El beneficio para el empleado es que a veces no hay riesgo, perdes el caso y ya perdiste. Si el abogado tenía un acuerdo contingency, el que perdió tiempo de darle al abogado. Entonces para el empleado hay muchos recursos, no tendrían que tener miedo en eso. Es que esa es una muy buena palabra. Uno cuando se enfrenta a estas empresas por miedo no habla. Eso por miedo no reclama, por miedo de perder el trabajo también. Pero en eso, una de las peores cosas que podría hacer una empresa es la retaliación. Es decir, si vos sos un empleado y te quejas de algo y quieres demandarlo, si la empresa toma una acción como porque hiciste esto, voy a hacer esto, se están asegurando que van a perder el caso. A veces la compañía tiene que tener un poco cuidado qué hace, porque puede cambiar el caso que a lo mejor podrían ganar a algo que podrían perder porque hicieron eso. Es decir, si vos ahora te quejas, decís, mira, overtime, right? No me pagaste estas horas. Ahora porque te quejaste, ¿sabes qué? No trabajes estas fines de semana. Ahora esa acción que tuvieron es su propia causa. Que ¿Cómo tiene uno mucho lo más demuestra? Si son verbales si es verbal, no está escrito, no está en texto, no está en correo. En eso lo que vas a depender con el jurado. Y la realidad, o lo que vemos es, el jurado más veces va a estar del lado de la persona, del empleado, que la empresa. Que el empleado no tenga miedo de decir, bueno, me van a, no demando porque me van a echar. Si hacen eso, tenés un mejor caso. Pero algo importante para el empleado es la documentación de qué está pasando, right? Okay. Mandando correos, documentando, eso es lo que deben documentar. Sí, right? una documentación. Crear un record de las quejas, que no se está haciendo nada, para hacerlo más fácil después cómo comprobás. ¿Qué pruebas se admiten acá en Estados Unidos que, por ejemplo, en Latinoamérica no te sirven? No por ejemplo, los mensajes de texto. No, bueno, acá todo existe, nada te gana el caso
pero todo puede ayudar. Ayuda. Right? Nunca es evidencia o lo que dice otra persona. Eso es el concepto de hearsay. El testimonio tiene que venir de la persona propia. Entonces yo digo, Carolina me dijo a mí esto, eso no va a contar, tiene que venir Carolina para decirlo. Okay. Exactamente, la persona Entonces que va eso no directo. existe, right? Pero en concepto de textos, eso existe. No se puede ignorar que esa persona sí lo dijo. Okay. Entonces textos, correos electrónicos, todo eso sí va a ser un factor en el caso. Si uno graba conversaciones telefónicas... El gobierno no te puede grabar, right? Hay lo que es el wiretap y todo eso no está permitido. En el lado civil, nunca vas a poder usar eso como evidencia en un caso, en una corte. Está invadiendo la privacidad, está cometiendo un delito. Pero tú le puedes preguntar, ¿te puedo grabar? Si es por el tema de la privacidad. Claro. Entonces, si yo te digo, te voy a grabar esta conversación, no existe la privacidad, ese recording va a ser algo que se podría utilizar en el caso, right? Esa sería la única situación. Pero si yo ahora estoy grabando todo y estoy hablando al empleado, ¿por qué me echaste? Y sabes, porque sabes que no te quiero, right? Y yo después quiero usar eso en el caso. Si la otra persona dice, yo no sabía que estaba grabado, eso, aunque exista, no se puede utilizar en el caso. Ahí cuando dicen objeción. Matthew, ¿te ha pasado con algún cliente, ya sea empresario o empleado, de decirles, ¿sabes qué? Es mejor que hagamos un acuerdo ahora porque este caso puede tener un mal final y no te han hecho caso? Y sí, y esto viene en parte de el misconception de latinoamericano acá en el sistema. Le ponen mucha fe a las cortes y dicen, no, yo tengo razón. Right? Claro. Y quieren llegar hasta el final. Quiero llegar hasta el fin. Y hay muchas veces, yo se lo digo muy claro, somos un despacho de corporación, de empresarios, y le digo, prefiero que si estás en el lado tenés que pagar, prefiero que pagues para solucionar que pagarme a mí para litigar y no saber qué va a pasar. Right? Y hay muchas veces que dicen, no, porque tengo razón. No quiero decir que es el orgullo, right? Ese es el principle, no es justo lo que está pasando. Y a veces la ley no es tan justa como uno quiere, y eso creo que veo mucho con el latinoamericano, que cree que es tan extremo de que si yo tengo razón, voy a ganar. Tengo que ganar, right? Y lastimosamente no es así. Las leyes nuestras son basadas en ciertos estatutos y después lo que las cortes han decidido en el pasado, right? Nos guía. Pero no te puedo decir que si un juez en una situación similar ha decidido con estos mismos factores de esta manera, que este caso va a ir de la misma manera. Puede cambiar, right? Correcto. Entonces, aunque vos le expliques eso al cliente, hay veces que dicen, no, pero yo sé que tengo razón. Yo digo, muchas veces somos 60% abogados, 40% terapistas, porque hay que balancear eso. Hay que balancear, hay que tenerla. No, porque es un a ver, concepto. Sentémonos. Ven, a ver, cuéntate. A ver cómo te lo explico. Ven, Mira, hay muchas veces que hay que explicarle al cliente los riesgos, y es nuestro trabajo. Yo muchas veces tengo conversaciones difíciles con los clientes, porque el abogado no tendría que ser alguien que dice lo que quieres escuchar, right? Eso es algo que siempre le digo. Vos no me estás contratando para ser tu amigo. Tengo que ayudarte a hacer la mejor decisión para vos. Y si a veces traerte malas noticias, entenderlas, porque hay una razón por qué la vemos siendo los riesgos que existen. Pero ¿y tú qué consejo le darías tú a un empresario extranjero que quiere venirse, quiere armar su compañía? Y siempre va a caer al cómo prevenís, cómo anticipás y prevenís, right? Y la mejor manera va a ser los contratos y los agreements con los empleados, right? Si sos una compañía pública, podés tener que cualquier disputa tiene que ir a arbitraje. Claro. Right? Las cortes nuestras son públicas, alguien puede ver. Y que es un riesgo para el empresario. Esta persona me va a demandar, no tiene razón. ¿Pero qué tienen? El imágenes que me están demandando porque estoy abusando de los empleados. Exacto. La excusa existe. Entonces, ir a arbitraje podría crear, es más privado, no existe en el mundo público el arbitraje. Ok. El acuerdo pondría condiciones de que si hay una disputa tiene que ir al tribunal de arbitraje, que no es la corte pública, básicamente. Es contratar, es como una corte privada, es lo que es el arbitraje. Entonces el contrato podría tener y exigir que cualquier disputa tiene que ir a arbitraje. Para la empresa le conviene, right? Claro. Al empleado no. Claro. Right? Porque el arbitraje puede eliminar el jurado. El concepto de tener un jurado es un derecho, pero todos los derechos con contratos se podrían eliminar o modificar. Entonces, ¿qué hacen muchos empresarios? Waive el jury right. Es decir, si me demandás, estamos de acuerdo que el que va a hacer la decisión es el juez, no el jurado. ¿Y por qué hacen eso? Quieren eliminar la emoción del jurado. Claro. El juez va a ser más frío. Claro, más frío, puede ser mucho más frío. Entonces, como empleado, vos querés preservar ese derecho, porque es una nominación tuya para eso. Como empresario, vos querés que esto sea más privado, más rápido,
y en parte querés que el costo lo hunda un poco, right? Todo empezaría con el agreement. Las compañías grandes te van a decir, este es el documento que tenés que firmar. Que todo el mundo firma, entonces no lo podemos modificar. ¿Qué hacen en ese caso? Bueno, tienen el control en esa situación. Sí. Right? No hay nada que hacer. Si es una compañía que requisita algún clase de talento particular, tenés el poder de negociación ahí. Si es una compañía chiquitita, muchas veces. Es una cosa, nunca tendrías que tener miedo de lo que es el contrato y pedir modificaciones. No siempre tenés que aceptar lo que hay. Okay. Tenés que considerar los riesgos. Claro. Si viene Apple y te dice, acá está, vas a ser my lead engineer, y vos decís, no quiero esta parte, y dicen, ok, busco el próximo. Busco otro. Claro. Eso es donde el abogado te puede asesorar un poco. Guiarte y armar el contrato. Con tus derechos y a dónde podés exigir ciertas cosas y no nada más aceptar. Y del otro lado, del lado de la empresa, asegurar que vos estás protegiendo a la empresa. Así como hay varias leyes laborales que nos estabas contando de las empresas, ¿los empleados también tienen más derechos acá establecidos que en Latinoamérica o eso es lo mismo? Creo que sí, porque hay leyes federales que protegen a las personas que tienen condiciones médicas, contra la discriminación, el ADA, American Disability Act, eso protege mucho. Entonces, pero vos sabés que yo valoro muchísimo eso porque es algo que he notado que acá efectivamente hay gente con discapacidades que están trabajando y son un empleado más. Por ejemplo, yo siempre lo comento, vas a Disney y ves en los parques gente adulta trabajando, gente mayor. En Publix, en los supermercados. No, en Latinoamérica tenés 40 años, 50 años ya y ya soy estás, viejo. Ya estás despachado. Ya no puedes trabajar. No, aquí no hay discriminación ni edad, ni cultura. Y por eso, porque existen estas leyes. Claro, gracias a Dios. Como todo, se abusan. Hay muchos abogados, right, lastimosamente en la comunidad nuestra, que aprovechan esos asuntos y hay muchos juicios de que una empresa chiquitita en el baño no tiene la barandita para poder levantarse. Claro. Entonces ahora te viene la demanda porque no estás compliant con las leyes, right? Obvio no es que vos tenías las intenciones de violar eso, pero sos tan chiquitito que no sabías. No sabías eso. Normalmente, right? para abrir alguna compañía, bueno, siempre para que te den las licencias, los permisos, creo que tiene que ir las inspecciones de bomberos, donde ellos te exigen ciertas cosas. Sí, dependiendo de la compañía o es total. No, mira, obvio hay ciertos códigos que hay que cumplir con. Pero no es una lista exclusiva que ellos analizan todo, right? Para entrar a un edificio tiene que haber una rampita para que pueda entrar. Esa rampita tiene que tener una cierta altura. Si la tuya no es, ahora tenés que tener listo para una demanda. Esa sería la situación. Si yo soy empresario, me viene esa demanda, ahí es analizar, ok, ¿qué es lo que quieren? Prefiero dar un poco de dinero que pelear, right? Así es. Pero, ¿qué termina pasando? Ahora te vienen todas las demandas posibles por ese tema. Ay, no. Pero sí, a mí hay muchos aspectos. Por eso el litigio es complicado. Sí, es un tema. Puedes tratar de proteger lo más posible, right? Pero no puedes nunca proteger todo. Siempre hay que asumir un nivel de riesgo que podría existir y todos los empresarios tienen que reconocer eso, right? Cuando uno abre una compañía tienen que entender, existe el riesgo que van a demandar, más en un país que demandan por todo. Por todo, aquí todo. Sí. Ahora, qué buena la conversación que tuvimos. Para conversar con un asadazo, esperando a la selección. La próxima el asadito argentino. Claro. ¿Sabés hacer asado argentino o no? Sí. ¿Sí? Tiene su a ver, ¿qué carnes pones, por ejemplo? ¿Qué cortes? Siempre vacío. Muy bien. Vacío y entraña. Escúchame, Matt, ¿por quién vas en el Mundial? ¿Estados Unidos o Argentina? ¿Qué clase de pregunta es? Pero si naciste acá, eso te tengo que preguntar. Tú estás con los dos lados, ¿cuál de los dos vas? A mí me quedó claro con la camisa celeste que vino. Soy argentino. Sí, argentino de corazón. Mira, yo y mi esposa es colombiana, right? Y nuestro hijo tiene una hija de 5 años y un hijo de 2 años. Y cuando vienen las elecciones, los partidos, es una pelea. ¿Qué camisa se van a poner? ¿Qué se ponen tus hijos? A mi hija, ella dice yo, pollo, y se pone la camisa azul y blanca. Entretenía la conversación. No te quitamos más tiempo porque sabemos que probablemente tengas una corte en breve, pero te agradecemos muchísimo. No, por favor. Y mira, esto es nada más una parte, right? El concepto de depende no es un chiste, es de verdad, right? Por eso creo que siempre vale la pena a lo mínimo conversar con un abogado para entender un poco y después determinar qué es lo más apropiado, un acuerdo, revisar un acuerdo. El miedo no tendría que existir, el sistema existe para proteger y para poder exigir los estatutos y las leyes
Y bueno, para eso estamos. Exacto. Ustedes siempre nos preguntan, a ver, ¿con qué abogado me voy a sentir a gusto? ¿Quién va a llevar mi caso de manera profesional? ¿Quién me va a escuchar? Bueno, nosotros siempre les recomendamos. Aquí tenemos Saltiel Law Group, que empiezan con abogados que te asesoran desde cómo armar la empresa, cómo preparar los estatutos, los contratos, hasta la parte más fea, más difícil, que los litigios y demandas. Exactamente. Gracias, Matthew. Gracias, Matthew. Un placer. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos volvemos a ver en un próximo episodio. Bye, bye. Chao. Conectando USA fue presentado por Peachtree Group, PFS Realty Group, Saltiel Law Group, Estudio de Abogados Fernando Sokol.